Vamos a empezar con la primera charla del día. El doctor Gustavo Barrios es médico y neurólogo de la Universidad del Bosque. También es miembro de la Asociación Colombiana de Neurología, quien nos va a dar la charla de abordaje clínico de la enfermedad de Huntington. Doctor Barrios, muy buenos días. Muy buenos días para todos. Es un placer para mí poder participar en este tipo de eventos para compartir un poco de la experiencia de una de las muchas enfermedades genéticas que realmente podemos observar en neurología. No sé si ya empezamos la charla inmediatamente. Sí, Ok, no, puede. muy bien. Perfecto, ya están observando ahí mi presentación. Sí, señor. Listo, muy bien. En este momento, bueno, mi nombre es Gustavo Barrios Vinco, soy médico y neurólogo de la Universidad del Bosque. Soy especialista en trastornos del movimiento de la Universidad Federal de Río de Janeiro y en la actualidad, desde hace ya 8 años, trabajo en la unidad de trastornos del movimiento del Hospital Occidente de Kennedy, donde me encuentro en este momento. Hice una pausa en la consulta porque estoy en este momento en consulta y casualmente el próximo paciente que vamos a ver, que vamos a ver acá en la consulta, tiene enfermedad de Huntington. Es una casualidad, pero quiero en este momento transmitirles un poco sobre la experiencia clínica de la enfermedad. Eh, Posiblemente sé que es un simposio de neurogenética y no voy a ahondar tanto en los modificadores genéticos de la enfermedad y en fisiopatología, porque realmente no soy la persona indicada para eso, pero quiero hablarles de la experiencia clínica y de la vivencia que he tenido con esta enfermedad. Para, este, para esta charla he recibido patrocinios educacionales y he dado conferencias con honorarios con Axon Pharma, que es un laboratorio que produce un medicamento que se utiliza para la enfermedad, para la corea, para el manejo de la corea y para otras coreas, como síntoma de la enfermedad de Huntington. Y también hice una consultoría con Roche, que está desarrollando en la actualidad un medicamento de terapia génica para la enfermedad de Huntington. Bien, empezando con un poco de historia, miren que el 15 de junio en algunas comunidades europeas se celebra el Día de San Vito. San Vito fue un santo que vivió en el siglo III después de Cristo en Sicilia, y el hecho de que se haya convertido el cristianismo generó una persecución por parte, pues, de las personas que no se habían convertido al cristianismo, y fue perseguido y martirizado aproximadamente en el año 303. Miren, aquí uno de los primeros milagros documentados, esto es una pintura anónima sobre el martirio de San Vito, en el cual pueden ver que está él metido en una olla y pues están tratando de cocinarlo vivo. Sin embargo, uno de sus primeros milagros fue haber salido ileso de, de esta tortura. Y no hay una claridad histórica, pero San Vito se convirtió en el patrón de los bailarines. Y coloquialmente, las personas con exceso de movimiento, pues se decía que tenían el mal de San Vito, y tiene una relación con los bailarines, porque realmente uno de los síntomas que vemos en la enfermedad, que es la corea, deriva del latín coreia, que es danza. Y posiblemente una de las teorías es que los movimientos que él hizo durante esta martirización, pues eran movimientos de danza, y posiblemente fue que se convirtió como tal en el patrón de los bailarines. Pero realmente, pues
no tengo información en la investigación que hice que den una mejor explicación de las que les estoy dando. Ahora bien, concretamente, un fenómeno que atañe más al caso clínico, al tema que estamos hablando el día de hoy, es George Huntington, quien fue la persona que llamó la atención en 1872 sobre unas familias del estado de Nueva York, en la isla de Long Island, o bueno, de la localización de Long Island, en el estado de Nueva York. Empezó a ver que había unas familias que tenían movimientos involuntarios, que ya se había acuñado, desde Paracelsus se había acuñado el término de Corea para el movimiento que se observaba, basado en esa raíz de Corea del latín, ya se había acuñado ese término, y fue George Huntington el que mencionó por primera vez esta relación y la presentación de este movimiento asociado a algunos cambios mentales y una característica familiar que se heredaba en familia en familia. Miren que el padre y el abuelo de George Huntington eran médicos y fueron 3 generaciones de médicos que observaron esas familias, y pues por eso digamos que es una observación muy, muy importante e incluso detallada. Esto es un extracto de este reporte que él hizo. En cuanto a la Corea hereditaria, pues él realmente no la llamó enfermedad de Huntington, eso se acuñó tiempo después, pero miren que resaltó 3 peculiaridades de esta enfermedad: su carácter hereditario, la tendencia a la locura y el suicidio, y su manifestación como una enfermedad grave únicamente en la edad adulta. Posiblemente no tuve la oportunidad de ver casos juveniles de enfermedad de Huntington, pero creo que esto es una síntesis de lo que es la enfermedad. La causa específica de la enfermedad vino mucho tiempo después. Acuérdense que esto fue en 1872 y más de 100 años después, Américo Negrete en Venezuela empezó a llamar la atención de unas comunidades ubicadas en el lago de Maracaibo, en el estado de Zulia, en Venezuela, en las cuales muchas personas tenían estos movimientos, muchas familias tenían ese movimiento, y no fue sino hasta que Nancy Wessler, que ven aquí en la foto inferior, junto con un grupo de médicos y de investigadores, determinó como tal la causa de la enfermedad de Huntington como una mutación del gen de la huntingtina en el brazo corto del cromosoma 4. Y miren que una de las cosas bien particulares de Nancy Wessler es que ella tiene enfermedad de Huntington. Quiero mostrarles un segmento de un video que acá lo pueden encontrar en YouTube para que lo puedan ustedes apreciar. My family was suffering from a horrendous hereditary disease. What drives me is the hope I can be effective and creative and original in actually finding treatments for these diseases. My mother was diagnosed with Huntington when I was just 21. Once you're part of an HD family, we also inherit the same stigma and genetic threat worldwide. Entonces miren worldwide. que aquí podemos observar, espero que hayan podido ver el video bien porque estoy conectado desde los datos de mi celular, y es una enfermedad bastante particular porque la persona que lideró el grupo
que describió la enfermedad, pues sufre de la misma. Miren que en esta foto ustedes pueden observar la madre de Nancy Wessler, la hermana, el padre. Pues realmente con esto podemos empezar a pensar que realmente la enfermedad de Huntington es una enfermedad de familia, porque el carácter hereditario de la misma es muy alto, y ya hablaremos un poquito más sobre eso. En cuanto a la etiología, es una enfermedad neurodegenerativa, hereditaria, autosómica, dominante y en la mayor parte de los casos tiene una penetrancia completa. Produce como síntomas compromiso motor, cognitivo, afectivo y comportamental progresivo. De aquí en adelante, y quiero insistirles también en la relevancia y la importancia de tratar de dejar a un lado el nombre de Corea de Huntington y reemplazarlo por enfermedad de Huntington. Yo sé que pues es algo semántico, pero es muy importante y yo espero poder transmitirles a ustedes que el problema en la enfermedad de Huntington no es solamente la corea, es uno de los problemas y a veces tampoco es el más importante, sino que pues históricamente se hizo énfasis en la corea, pero precisamente el día de hoy les voy a mostrar las otras manifestaciones para que ustedes tomen en cuenta eso. Como les mencioné, hay una mutación en el cromosoma 4, en el brazo corto del cromosoma 4, el gen de la huntingtina, y lo que ocurre, bueno, ahorita voy a hablar un poco de la fisiopatología. Esto es básicamente lo que produce la enfermedad. En Estados Unidos hay aproximadamente de 2 a 3 casos por 100.000 habitantes, en Europa de 10 a 15 casos por 100.000 habitantes, pero característicamente en la región del lago de Maracaibo, en el estado de Zulia, Venezuela, donde se realmente describió la enfermedad, se utilizan los pacientes para poder hallar la causa genética de este problema. Hay 700 por 100.000 habitantes. En Colombia realmente no tenemos datos de cuántos pacientes hay. Aquí les voy a mostrar en este punto la experiencia con cuántos pacientes se han evaluado en la consulta de trastornos del movimiento del Hospital de Kennedy, el hospital donde en este momento me encuentro. Entre octubre del 2016 y octubre del 2017 se evaluaron un total de 523 pacientes de trastornos del movimiento. Es una consulta subespecializada de trastornos del movimiento y podemos ver que pues, la enfermedad de Parkinson y el temblor esencial son las patologías más frecuentes. Sin embargo, podemos ver que hay 9 personas con la enfermedad de Huntington confirmada genéticamente, como ustedes pueden apreciar, y otras 20 personas con corea. Estas personas con corea son personas que o tienen una corea de una etiología diferente a la genética, o de pronto pueden tener una corea de origen genético, pero que no tienen la prueba confirmatoria, porque estas 9 personas que están aquí son personas que ya tienen la prueba confirmatoria. Entre esas otras coreas, pues lo más frecuente entre las coreas en la categoría de otras es el síndrome tardío coreico, una corea inducida por medicamentos. En segundo lugar, la corea vascular por infartos o hemorragias cerebrales, y particularmente esta corea de estudio son posiblemente personas con condiciones genéticas, la mayoría, que aún no tienen la prueba confirmatoria. En cuanto al número de repeticiones de los 9 pacientes que se evaluaron durante ese año aquí en la consulta, pues vemos que el promedio de repeticiones son 44 y pues una variación importante entre cada una de las repeticiones. Ya hablando un poco de la fisiopatología, lo que ocurre concretamente es que el gen de la huntingtina codifica una proteína que es el gen HTT codifica una proteína que se llama la huntingtina. Lo que ocurre en la enfermedad de Huntington es que el exceso de repeticiones de CAG
el CAG codifica un aminoácido que es la glutamina. Y normalmente la huntingtina tiene unos residuos de glutamina, determinados por ese número de repeticiones que tiene el gen de HTT. Lo que ocurre en la enfermedad de Huntington es que este número de repeticiones se aumenta a más de 39 para producir con cierta certeza la enfermedad, aunque hay algunos casos de penetrancia incompleta que pueden aparecer entre 38 y 36 repeticiones, incluso hay reportados con menos, pero bueno, eso es, digamos que es la excepción, porque la mayor parte de las personas que tengan 39 repeticiones sí van invariablemente a desarrollar la enfermedad. Entonces, estas repeticiones de CAG, más de 39 en el gen de HTT, generan como tal una huntingtina mutante con muchas glutaminas. También se conoce como una alteración de poliglutamina, porque precisamente lo que tiene esta huntingtina mutante es una cantidad importante de glutaminas que lo que hacen es que empiecen a acumularse esta huntingtina mutante de manera preferencial en la cabeza del núcleo caudado y en los núcleos basales, y por ese motivo pues se explican como tal las manifestaciones. Y como la acumulación es lenta, bien lo decía Huntington, que es una enfermedad que produce síntomas graves preferentemente en la edad adulta, pues esto se explica porque la acumulación empieza desde que la persona nace, pero en promedio la enfermedad empieza a los 45 años. Miren que ocurren varias décadas antes de que veamos o más bien, antes de que hagamos el diagnóstico, porque ya ahorita vamos a hablar un poco de cuándo una persona tiene enfermedad de Huntington, porque puede que una persona sea portador de la mutación, pero no necesariamente tenga enfermedad de Huntington. Porque para que hablemos de enfermedad de Huntington, tienen que haber síntomas motores, y es muy importante. En cuanto a la edad de inicio, lo que se sabe de los estudios de los linajes de Venezuela es que, miren, este punto que ustedes ven aquí trata de correlacionar el número de repeticiones de la tripleta CAG con la edad de inicio. Y realmente miren esa variabilidad tan marcada y no hay una relación directa entre el número de repeticiones y la edad de inicio. Se sabe que posiblemente pueda haber un fenómeno de anticipación cuando hay varias familias y varias generaciones afectadas, y en las generaciones puede aparecer más temprano, pero hasta el momento realmente hay descritos unos modificadores genéticos que pueden hacer que la enfermedad aparezca más temprana, y específicamente en los casos de la variante Westphal de la enfermedad de Huntington o en la enfermedad de Huntington juvenil, la que empieza antes de los 20 años, las personas en este rango usualmente tienen un número de repeticiones más alto, pero hablamos más de 55 repeticiones, más de 60 repeticiones, pero de 39 a 55 o 60 hay un amplio rango de edad de inicio de los síntomas, pero como les mencioné, en promedio aparecen los 45 años. Ahora bien, uno de los biomarcadores que podemos observar en la enfermedad de Huntington es la atrofia severa del núcleo caudado, porque miren que yo les mencioné que este es uno de los sitios donde preferentemente se acumula la huntingtina, y vemos que en la resonancia de una persona normal se ve muy bien la cabeza del núcleo caudado, y aquí en una resonancia con Huntington no. Y esta atrofia de la cabeza del núcleo caudado, es desproporcionada inicialmente al resto de la atrofia observada. Entonces, es uno de los aspectos más importantes que ustedes deben tomar en cuenta como un biomarcador, aparte claramente de la prueba genética, porque sabemos que es una enfermedad degenerativa, pero de muchas enfermedades degenerativas, en neurología concretamente, pues no se cuenta como tal con la posibilidad de
tener un diagnóstico genético certero, mientras que en esta patología sí. Miren que hay un estudio bien interesante de una de las principales expertas en enfermedad de Huntington. Ella trabaja en el Reino Unido, en la UCL, se llama Sara Taurisi, y junto con otros investigadores de enfermedad de Huntington, publicaron hace un tiempo el TRACK HD, que precisamente estudia esta evolución natural y la historia natural de la enfermedad de Huntington. Y pues uno de los predictores de conversión de enfermedad y de progresión de la enfermedad fue este volumen del caudado que les acabé de mostrar. Bien, en este momento ahora sí nos vamos a enfocar, porque como les dije, posiblemente yo no soy la persona más idónea para hablarles de la genética molecular de la enfermedad de Huntington, porque pues yo la entiendo, pero realmente quiero en este momento transmitirles la clínica, porque eso es lo que yo me dedico todo el tiempo. Entonces, las manifestaciones clínicas. Teniendo en cuenta la definición de Corea como la presencia de movimientos involuntarios abruptos que resultan en una contracción aleatoria fluida de varios grupos musculares. Esto es lo que es Corea. Pero miren que una persona que no haya visto una Corea posiblemente no va a poder, al leer esta definición, entender qué es lo que realmente se trata una Corea. Entonces acá tenemos dos ejemplos. Del movimiento. Voy a dejar que ustedes aprecien el movimiento un poco y después les haré las observaciones pertinentes. Bien, entonces, estas dos personas que ustedes están observando aquí tienen una Corea genética. Una de ellas tiene confirmación de enfermedad de Huntington, que es la señora del lado izquierdo de su pantalla, y la del lado derecho no logró la confirmación. La persona del lado derecho falleció y la del lado izquierdo no estoy seguro, creo que también, pero es que no pude hacerle un seguimiento, mientras que la señora del lado derecho sí tuve la oportunidad de seguirle y ya sé que falleció, y la del lado izquierdo no sé si falleció aún o no. Pero lo que observamos aquí en estos dos videos es un movimiento involuntario serpenteante con patrones combinados de flexoextensión y pronosupinación, predominio mucho más distal que proximal. Y realmente esas son las características de la Corea. Pero realmente, si retomamos la definición que les mostré hace un poco, pues realmente si uno observa esta definición, puede que no entienda globalmente a qué nos referimos con Corea. Entonces, recientemente hay una bibliografía que les recomiendo revisar. Es un artículo sobre Corea de la revista Continuum del 2019, donde hacen pues un abordaje de todas las Coreas, porque no es específica la enfermedad de Huntington, pero miren que nos dan una guía para analizar el movimiento desde el punto de vista clínico, relacionado con que si la Corea se presenta predominantemente en la frente, podría sugerir enfermedad de Huntington. Si está en la región orobucolingual, son estas las etiologías para considerar, y usualmente lo primero que ustedes piensan cuando hay una hemicorea es que se relacione como tal con un daño estructural. Sin embargo, lo que les puedo decir es que esto es una guía, pero a veces pueden ustedes observar otras manifestaciones diferentes a lo que están viendo aquí, pero realmente es una guía interesante. Por otro lado, cuando hablamos de la Corea como tal, como el síntoma, al dividir su inicio en agudo y crónico, podemos observar que
cuando hablamos de una corea de más de un año, seguramente se trata de una etiología genética, y cuando esta corea de más de un año crónica empieza en el adulto, la primera enfermedad a considerar es la enfermedad de Huntington. Sin embargo, existen otras fenocopias o coreas genéticas no Huntington que también pueden producir los síntomas muy similares, como por ejemplo la enfermedad de C9orf72, que incluso la primera descripción de este gen fue en el complejo de demencia y esclerosis lateral amiotrófica. Esa fue la primera descripción de este gen, pero en algunos otros casos se ha también relacionado a una corea genética, no Huntington, pero sabemos que a nivel mundial lo más frecuente es que sea la enfermedad de Huntington. Pero miren que esto puede variar también, porque por ejemplo, si nos encontramos en el África subsahariana, en Sudáfrica concretamente, si una persona tiene corea y tiene familiares con corea, la posibilidad más alta es que sea una enfermedad de Huntington-like tipo 2 y no enfermedad de Huntington, una enfermedad parecida al Huntington, que es otra mutación. Entonces, eso también puede variar de acuerdo a la localización. Pero sabemos que una corea crónica de más de un año, lo más posible es que sea genética, y si es de inicio en el adulto, la enfermedad de Huntington es la más frecuente. Si es en niños, la corea hereditaria benigna es una de las patologías a considerar, mucho más que en la enfermedad de Huntington juvenil, porque la enfermedad de Huntington juvenil realmente no es que se manifiesta antes de los 20 años. Mientras que cuando hablamos de coreas agudas o subagudas, usualmente son esporádicas y pueden ser estructurales, metabólicas, autoinmunes y de otra etiología. Bien. Acá podemos observar otras manifestaciones semiológicas de la enfermedad de Huntington, específicamente enfocados en la corea. Entonces, ya de entrada podemos observar que la paciente que estamos observando en estos videos son del año pasado, no solamente, realmente el movimiento coreico no es tan marcado, pero si ustedes observan un poco, pueden observar que tiene una desviación cefálica en la aterocolis y también tiene distonía. Entonces, miren que la enfermedad, los dos primeros casos que les vi, pues el movimiento coreico inundaba todo el video y no podríamos observar otras cosas, pero ella también tiene confirmada la enfermedad genéticamente y podemos observar que aparte del movimiento coreico, que realmente no es tan severo como los casos que vimos, pues y acá podemos observar el movimiento coreico un poco más en la región bucorolingual, pero miren la desviación cefálica que tiene y la hipertrofia de los músculos cervicales. De pronto aquí se puede apreciar un poco más la hipertrofia del esternocleidomastoideo del lado izquierdo, que es consecuente con una fenomenología distónica, una manifestación distónica dentro de la enfermedad. Entonces, ese es uno de los aspectos que quiero relevar en cuanto a que quiero resaltar en la clínica y que me parece muy relevante, y es que el problema de la enfermedad de Huntington no solamente es corea. Bien, lo otro que ustedes pueden observar es que a veces cuando la paciente está caminando, pues el movimiento se observa, aunque no está marcado, pero miren que cuando empieza a volar o cuando esto se toma ese concepto de la coactivación cognitiva en la enfermedad de Parkinson, donde cuando una persona habla o se pone a hacer alguna tarea de distracción, pues el síntoma puede aumentar, como ustedes pueden observar aquí. Hay dos fenómenos que se observan en la corea interesantes. Uno, el signo del ordeñador. Este libro es bastante interesante porque ahí ustedes pueden, cuando no sepan cuál es un signo de neurología, este es un diccionario de signos de neurología. Entonces, tenemos el signo del ordeñador, que es una manifestación de la impersistencia motora de la corea, como pueden ver acá. La persona intenta apretar la mano, pero no alcanza a hacer una presión sostenida. Y la lengua de trombón,
o también esto es como el pajarero. Hay un pájaro que se llama flycatcher, que no sé cómo se llama realmente en español. Bueno, la próxima, quedo con esa tarea pendiente, que es el pájaro que saca la lengua para capturar que tiene una lengua muy larga y saca su lengua para capturar insectos. Entonces esta lengua de trombón con la boca aparece con una incapacidad de protruir la lengua por un buen periodo de tiempo, y es otra manifestación de corea. Bien, les había mencionado que aparte de los síntomas motores, habían estos síntomas neuropsiquiátricos que ustedes observan acá: trastorno cognitivo leve, demencia subcortical, depresión, impulsividad, agresividad, trastorno obsesivo compulsivo, hiperfagia. Y a veces sí, puede que una persona sea portadora de la mutación y tenga solamente síntomas neuropsiquiátricos y aún no se haga el diagnóstico, porque hasta el momento el diagnóstico se realiza mediante la escala de UHDRS, Unified Huntington Disease Rating Scale, UHDRS. Cuando una persona tiene 15 puntos de esa escala, que es una escala motora, básicamente, se considera que ya pasó de ser de tener una enfermedad de Huntington premanifiesta a una enfermedad de Huntington clínicamente establecida. Pero realmente el punto exacto donde empieza la enfermedad a veces es un poco elusivo, porque estos síntomas neuropsiquiátricos pueden predominar las manifestaciones sin muchos síntomas motores. Y por otro lado, yo les voy a mostrar este video de dos hermanos, primos hermanos. Uno, ya habíamos visto, tiene corea y distonía. Miren que el cuello constantemente se va para atrás, y este tipo de distonía se conoce como una distonía en retrocolis, porque se va para atrás. Entonces a él hubo que aplicarle toxina botulínica para el manejo de esa distonía. Y por el otro lado, su primo no tiene ni corea ni distonía, sino tiene parkinsonismo. Entonces miren que podemos ver esas manifestaciones también en la enfermedad de Huntington. Por lo tal, pues, miren que tienen enfermedad de Huntington, sobre todo aplicado al joven del parkinsonismo, y si le hacemos la escala de UHDRS le da 15, tiene enfermedad de Huntington, pero no tiene corea. Entonces, eso es una cosa muy importante para que ustedes tomen en cuenta y cambiar ese paradigma de corea de Huntington por enfermedad de Huntington. Bien, entonces, para finalizar un poco el tratamiento, este es el artículo, mi artículo favorito para el tratamiento es este, donde hacen una reflexión sobre la buena práctica clínica o la medicina basada en la evidencia. Pues realmente la medicina basada en la evidencia en enfermedad de Huntington pues no es abundante, precisamente por la dificultad de los ensayos clínicos para probar un medicamento en estas condiciones. Entonces miren que aquí en este artículo dividen la enfermedad en síntomas psiquiátricos y síntomas motores. Los síntomas motores, entonces hablamos de corea, ya hablamos ejemplos de corea, también pueden haber mioclonías, distonía, parkinsonismo. Y hay que identificar cada uno de esos para tratar de orientar el tratamiento. Los tratamientos que se utilizan son olanzapina, quetiapina, haloperidol, risperidona o tetrabenazina. Ya habíamos visto este video. Y para los síntomas psiquiátricos, depresión, ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, irritabilidad, agresividad, psicosis, pues hay que también hacer un manejo sintomático, porque pues hasta el momento lo que tenemos para la enfermedad de Huntington es un manejo sintomático, ya que los medicamentos, la terapia génica aún no ha probado el potencial de por lo menos disminuir de manera objetiva y de manera permanente la historia natural de la enfermedad o evitarla. En cuanto a la tetrabenazina, que es uno de los medicamentos que se utiliza, es un depletor presináptico
que lo que hace es disminuir la liberación de dopamina, y al disminuir la liberación de dopamina, pues va a disminuir el movimiento coreico y también en menor medida la distonía en caso que se presente, y es uno de los medicamentos que se utiliza para la enfermedad de Huntington. Ahora bien, en cuanto a la terapia génica, recientemente se están probando agentes reductores de la huntingtina mutante, o sea, se está planteando el objetivo de que si el problema es la huntingtina mutante, ¿cómo podemos disminuirla? Entonces, para eso, uno de los que se está probando, y tal vez el que va más avanzado, son los oligonucleótidos antisentidos. Entonces, volviendo un poco al gen de la huntingtina, recuerden que este es el mRNA de la huntingtina que codifica pues la huntingtina. Sabemos, eso es lo que ocurre. Entonces, ¿qué es lo que hace el oligonucleótido antisentido? Se inyecta por vía intratecal, por intermedio de una punción lumbar, y este oligonucleótido antisentido se une al mRNA y evita que se produzca huntingtina mutante, porque se une el mRNA o el RNA mensajero que codifica la huntingtina mutante y de alguna manera bloquea esta producción. Los estudios iniciales fueron bastante interesantes, publicados en el New England Journal of Medicine en 2019, donde se probó que las dosis del medicamento del oligonucleótido antisentido, hasta dosis de 120 miligramos, en inyecciones mensuales, disminuían la huntingtina mutante. Y este primer estudio fue para ver la seguridad del medicamento, pero pues no fue enfocado tanto a la mejoría clínica. En este momento el estudio está detenido porque los efectos de esa disminución a largo plazo realmente no están muy bien establecidos. Importante en el tratamiento de Huntington, un equipo multidisciplinario. Todas las personas, neurólogo, psiquiatra, genetista, neuropsicólogo, psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, terapeuta del lenguaje, nutrición, trabajo social y enfermería. Todos deberíamos articularnos para el manejo. Debo decirles que yo intento en el hospital de Kennedy, es un hospital público de régimen subsidiado, con muy pocos recursos, intento que todos los pacientes con enfermedad de Huntington tengan este tratamiento, pero a veces no es muy posible, porque miren que esta es otra bibliografía recomendada en Nature Review of Disease Primers, abril de 2015. Es un excelente panorama de todo lo que es la enfermedad, y esta es una de las imágenes que más me gustan, porque miren que analizan como los hitos de la vida y los hitos de la enfermedad, y la salud física, psicológica, nivel de independencia, relaciones sociales, entorno y bienestar espiritual o religioso. Y vemos cómo todos estos indicativos de salud, de independencia y de bienestar, con el avance de la enfermedad terminan definitivamente afectándose, y también afectando la historia de vida de una persona conforme la enfermedad avanza. Muy bien. Entonces, en conclusión, la enfermedad de Huntington produce una gran discapacidad, es una enfermedad de familia, el tratamiento actual es sintomático y siempre se debe proporcionar asesoría al paciente y a la familia. Pues bien, quiero mostrarles aquí esta última imagen de San Vito. Resulta que tuve la oportunidad de ver esta escultura de San Vito en el Museo Holandés, en el Rijksmuseum, y pues no pude evitar tener este recuerdo de un selfie con San Vito, porque es uno de esos personajes históricos bien relacionados a la Corea. Muchísimas gracias por su atención y por la invitación. Pueden aquí capturar la pantalla o tomar mi contacto si tienen alguna duda sobre la enfermedad o si necesitan alguna asesoría respecto al manejo de la misma. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor. Excelente charla, muy buena, de verdad. Es una enfermedad que tiene un componente familiar importante y en la parte genética también un hito histórico que fue de los primeros también que se pudo determinar la causa genética de la enfermedad. Fue muy importante en su momento histórico. Hay unas preguntas por acá. Hay una pregunta, dice, ¿cómo se viene trabajando el cuidado integral de estos pacientes? Bueno, muy bien. Realmente en este caso, como les estaba mencionando, el abordaje está planteado para un manejo multidisciplinario, pero realmente no hay un programa oficial de enfermedad de Huntington en Colombia porque, primero que nada, no sabemos cuántos hay. Yo he trabajado con algunas fundaciones de enfermedad de Huntington, una de la costa, y con la fundación Acolpec, a cabeza de Natalia, que amablemente me invitó el día de hoy, como tratando de unificar un poco ese trabajo, pero realmente es, es muy complicado porque no contamos infortunadamente con una infraestructura específica para enfermedad de Huntington y los esfuerzos mayoritariamente terminan siendo como individuales. Ok, eso es algo problemático también. Dice otra pregunta, ¿desde su diagnóstico deberían pertenecer a un grupo de cuidados paliativos de cuidado integral? Disculpe, no entendí bien la pregunta. Hay una pregunta que dice que si desde su diagnóstico deberían estos pacientes pertenecer a un grupo de cuidado paliativo, de cuidado integral. Pues realmente al inicio de la enfermedad, como les mencioné, hay algunas personas realmente por cuestiones de tiempo solamente puedo hablar de lo que hablé, porque a veces las cosas son más complicadas en el sentido de que hay, por ejemplo, familiares de las personas con enfermedad de Huntington que desean hacerse la prueba, pero tienen miedo de su resultado. Y realmente ahí lo fundamental es la asesoría genética. Usualmente, dentro de mi conocimiento, la mayor parte de la asesoría genética la hago yo, a pesar de no ser genetista, porque pues tengo contacto con esta enfermedad. Incluso he realizado varias visitas a la costa Caribe, en donde he visto una cantidad de personas con enfermedad de Huntington. La costa Caribe de Colombia queda muy cerca del lago de Maracaibo y hay una cantidad muy grande de personas con esta enfermedad. Entonces, idealmente sí, desde el principio debería uno tener un equipo multidisciplinario para el tratamiento y para prepararse para lo que viene, que usualmente pues la enfermedad produce muchos síntomas y es muy complicada. Listo, doctor. Hay una pregunta que se contestó ahorita con eso, entonces creo que voy a seguir con esta un comentario que he escuchado que se están trabajando en medicamentos basados en el silenciamiento de genes. ¿Hay estudios de efectividad en estos pacientes con Huntington? Bueno, ahí en la charla les mencioné lo del oligonucleótido antisentido, que es uno de los que más se ha trabajado últimamente. Pero sí, activamente se está buscando, porque en palabras de Edward Wild, que es uno de los neurocientíficos más influyentes en el estudio de enfermedad de Huntington, la enfermedad de Huntington es la enfermedad incurable más curable. ¿Qué quiere decir con eso? No tenemos cura en este momento, pero sabemos exactamente qué es lo que la produce y ya se tiene también mucha información de la historia natural de la misma. Lo que pasa es que no se ha podido hacer una intervención que disminuya la huntingtina mutante por mucho tiempo y que sea efectiva. Entonces, pues realmente ese es el futuro y la esperanza mía, y sé que de todos los pacientes que sufren de esta enfermedad, es que puedan encontrar como tal una mejoría para este asunto, para esta enfermedad. Doctor, muchas gracias. En serio, fue una charla muy interesante. Los videos también creo que dejaron en claro muchas cosas. Excelente las recomendaciones de sus artículos. La verdad, agradecemos mucho su participación. Creo que fue una charla muy grata. Es una enfermedad que hay que conocer, que hay que estar muy pendientes y
Me place tener a una persona así dando estas charlas, porque la verdad es muy grato conocer todo esto de la enfermedad y con el cambio que ha tenido en esta enfermedad. Estoy muy feliz Bueno, de muy que me haya bien. podido dar esta charla. Muchísimas gracias por la invitación. Tengo que dejarlo ya porque voy a retomar la consulta y siempre disponible para tratar de compartir algo de la experiencia que tengo con esta enfermedad y de otras enfermedades de trastornos del movimiento, que es mi especialidad. Que esté muy bien, hasta luego.